Hoy te traigo esta linda idea de pulsera tejida en macramé, queda súper bonita, la vas a poder hacer del color de tu preferencia. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí y quemar y afilar cada una de las puntas. Ahora voy a pasar a través de las dos hebras de hilo un balín de 3 milímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 230 centímetros, la cual voy a ubicar en el centro y voy a poner en la parte de abajo de los hilos que tengo ya fijos en mi mesa de trabajo. Los ubico en el centro. Para empezar a tejer, tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo muy bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y a su vez lo voy a pasar por debajo de la intersección de los hilos por la orejita que se forma. Voy a alar y voy a apretar. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la intersección de los hilos. Por este bucle que se forma voy a alar y voy a apretar. Ahora el hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la intersección de los hilos por el bucle, voy a alar y voy a apretar. En total realicé 2 nudos planos completos. Ahora voy a realizar lo siguiente, voy a tomar los hilos centrales y los voy a separar. Voy a tomar el hilo de la derecha, hilo central de la derecha, y aquí sobre este hilo voy a tejer. Tomo el hilo anudador de mi lado derecho y lo paso por encima de este hilo fijo central de la derecha formando esta P. Nuevamente lo voy a pasar por debajo y luego lo saco por encima y lo voy a alar. Voy a apretarlo. Y ahora este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del hilo central de la derecha formando nuevamente esta P y este hilo lo voy a sacar por encima del hilo central pero por debajo de esta orejita que se forma. Voy a alarlo y lo voy a apretar muy bien. Aquí me queda formado un nudo alondra. Voy a repetirlo nuevamente para que te quede más claro. El hilo lo paso por encima del hilo central de la derecha formando la P y este hilo a su vez lo voy a sacar por debajo y por encima de la orejita. Voy a alar y voy a apretarlo. Ahora este mismo hilo lo voy a sacar por debajo del hilo central de la derecha. Nuevamente aquí me va a quedar formada una P
y este hilo a su vez lo voy a sacar por encima del hilo central y por debajo de la orejita que se forma. Voy a alarlo nuevamente muy bien y lo voy a apretar. Aquí me quedaría formado el segundo nudo alondra. En total voy a continuar realizando hasta completar 6 nudos alondras, los cuales voy a realizar exactamente igual como ya te expliqué anteriormente. Para realizarlos de manera más rápida y fácil voy a sujetar el hilo con mi mano y así es una forma para que te rinda más y puedas hacerlo en menor tiempo. Aquí ya completé los 6 nudos en total. Voy a realizar lo mismo con el lado izquierdo. Tomo el hilo anudador de la izquierda y lo paso por encima del hilo fijo central de la izquierda. Lo paso nuevamente por debajo, por encima, voy a alar y voy a apretar. Este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente por debajo, formando aquí esta Q. Ahora lo paso por encima de este hilo central de la izquierda y lo saco por debajo de esta orejita. Voy a alar y voy a apretar. Aquí ya llevaría el primer nudo alondra de este lado. Voy a repetir exactamente lo mismo. Paso el hilo por encima formando la Q. Y ahora este mismo hilo lo voy a sacar por debajo y por encima. Ahora lo voy a pasar por debajo y nuevamente este hilo lo paso por encima y por debajo de esa orejita que se forma. Y aquí estaría entonces ya completando el segundo nudo alondra. Voy a continuar realizando el mismo tejido hasta completar 6 nudos en total, que es igual a la cantidad de nudos que realicé en el otro lado. Como te dije anteriormente, voy a sujetarlo con mis manos para que sea un poco más rápido la elaboración de cada nudo. Habiendo completado ya entonces aquí los 6 nudos en cada lado, lo siguiente que voy a hacer es tomar estos balines dorados que son de 4 milímetros y voy a tomar los dos hilos centrales, voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Ahora voy a tomar un balín y lo voy a pasar a través de una de las hebras de hilo. Y con la otra hebra de hilo, estas son las hebras de hilo centrales, voy a pasarlo en sentido contrario. En mi caso lo voy a pasar de arriba hacia abajo, esto es para cruzarlo. Lo tomo y lo sujeto con la mano de esta manera para que sea mucho más fácil poder hacerlo. Mira, aquí ya está cruzado. Lo siguiente que voy a hacer es alar ambos hilos y unir el balín a lo que ya llevo tejido. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a tomar los hilos que tengo al lado derecho y voy a realizar nuevamente 6 nudos alondras. La elaboración es exactamente igual como ya te expliqué anteriormente, al igual que la misma cantidad que estoy manejando desde el inicio de la pulsera. Habiendo completado la cantidad de los nudos al lado derecho, voy a realizar lo mismo hacia el lado izquierdo. También 6 nudos alondras en total. Como puedes ver, es un tejido que es muy fácil de hacer y es una pulsera que queda muy bonita. Vas a poder elegir el color de tu preferencia.
Habiendo completado ya los 6 nudos alondra en cada lado, nuevamente voy a cruzar otro balín de 4 milímetros. Lo hago exactamente igual como se los expliqué anteriormente, sujetándolo de esta manera con mi dedo, porque así va a ser mucho más fácil al momento de realizar el cruce con este otro hilo. Voy a realizar nuevamente 6 nudos alondra en cada lado y voy a pasar nuevamente otro balín y voy a continuar así sucesivamente hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. En mi caso la voy a dejar en total de 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que tú necesites o que tú requieras. Este es un diseño que perfectamente vas a poder unir a otros estilos de pulseras para armar juegos que se venden súper bien. Y si tú quieres comenzar tu propio negocio de bisutería y de accesorios y no sabes por dónde comenzar, tengo un curso donde te enseño paso a paso cómo crear tu marca, cómo ponerle precio a tus accesorios y hacer que tu marca se diferencie de la competencia para generar tus primeras ventas. En la parte de abajo en la descripción de este video te voy a compartir el link para que vayas y conozcas más sobre el curso. Bueno, aquí para finalizar la pulsera entonces voy a tejer a cada lado los 6 nudos alondra. Aquí ya estoy finalizando esta parte del tejido. Cuando ya haya terminado voy a fijar nuevamente los hilos del centro y aquí voy a realizar 2 nudos planos completos, que es igual a lo que yo realicé al inicio de toda la pulsera. Así nos va a quedar simétrica. Ahora simplemente es cortar los hilos excedentes, quemar y pegar muy bien para que no se nos vaya a deshacer o a dañar el tejido. Le voy a dar el mismo acabado al otro lado de la pulsera, dejando la misma medida, y para cerrarla voy a realizar la técnica también del nudo plano. Si aún tienes dificultad con esta técnica, en la parte de arriba te comparto un video donde te la enseño paso a paso. Tomo 20 centímetros de hilo, lo paso por debajo de los hilos centrales e inicio el tejido hacia el lado derecho. Este tejido es exactamente igual al que se realizó cuando se inició la pulsera y en total voy a realizar 3 nudos planos completos para todo el cierre. Habiendo finalizado ya los 3 nudos planos completos, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y aquí ya me queda terminada esta linda pulsera en tejido macramé con el nudo alondra. Como pueden ver, es un estilo de pulsera que queda súper bonito. Lo van a poder elaborar del color de su preferencia y me encanta cómo se ve. Combinándola con otros estilos también queda súper chévere. Como siempre es un gusto poder enseñarles, me encanta tenerlos por este lado. Recuerden darle un like a este video. Gracias por ver, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.